Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de las restricciones que tiene la derivada. Esto es, en qué momentos no podemos derivar f de x, en qué momento f de x no es derivable. Entonces lo primero que quiero enunciar acá es el siguiente teorema. Este teorema nos dice que si f de x es derivable en a, es decir que f' de a existe. Bien, f' de a significa la derivada de f evaluada en a. ¿Listo? F' de a existe. Si f de x es derivable en x igual a a, entonces f de x es continua en x igual a a. ¿Listo? Esto, ¿cómo lo podemos probar? Y bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tal vez al demostrarlo les quede más claro a qué nos referimos con este teorema. Esta demostración lo que debe tomar es una hipótesis, que es precisamente que f' de a existe. ¿Qué significa que f' de a existe? Significa que el límite de cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a existe. ¿Listo? Y si logramos a partir de esa hipótesis probar la tesis, que es precisamente pues que la función es continua en x igual a, esto es que el límite de cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, que es lo mismo que decir que el límite de cuando x tiende a de f de x menos f de a debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo probamos, no? Pues sencillamente debemos darnos cuenta de que el límite de cuando x tiende a de f de x menos f de a es igual a el límite de cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a por x menos a, ¿cierto? Como x es distinto de a, este denominador tiende a cero, pero no es cero. Entonces esto los puedo cancelar y por eso son la misma expresión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, x menos a tiende a cero, es un valor que tiende a cero. O sea, el límite cuando x tiende a de x menos a es cero. Bien, entonces si yo distribuyera ese límite por leyes de los límites, me doy cuenta que esto es precisamente la derivada de f evaluada en a por cero, que es igual a cero. Es decir, nuestra tesis. El límite cuando x tiende a de esto es igual a cero. ¿Qué es lo que significa este teorema? Este teorema nos está dando la primera condición. La primera condición es que f no es derivable si f de x no es continua. ¿Ok? Necesitamos tener continuidad para poder nosotros derivar una función en un punto. No significa que no sea derivable en ningún punto. Para eso les traje entonces el siguiente ejemplo, nuestra recta. Esa recta verde realmente su función es f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Esto es lo mismo que tener x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1. Por eso nos parece una recta, pero realmente acá en x igual a 1 tenemos un punto de descontinuidad removible, ¿cierto? Pero en esencia, esa función se parece a la función x más 1. Y esa función x más 1, pues es una recta que corta al eje y en 1 y tiene una pendiente de 1 también. ¿Qué esperaríamos nosotros acerca de la derivada? De la derivada nosotros esperaríamos que tuviera el valor de 1, ¿cierto? Porque como esa es nuestra pendiente, entonces pues la derivada de una recta es el valor de esa pendiente para todos sus valores de x. Y efectivamente eso es lo que vemos, ¿no? Esta gráfica aquí morada, si esta es f de x, entonces nuestra gráfica morada es f' de x. ¿Listo? Y vemos que cuando
f' de x se aleja del punto de discontinuidad, la función efectivamente tiene un valor de 1. Es decir, se parece a lo que es la derivada de esa recta. Pero a medida que nosotros nos acercamos a ese punto de discontinuidad, creamos una inestabilidad en la función que hace que en el punto en el cual x es igual a 1, esta función deja de ser derivable y no tenemos un valor definido para nuestra derivada en ese punto. Yo los invito a que ustedes calculen f' de x por la definición del límite, o si no, bueno, les doy aquí la respuesta, es 2x por x menos 1 menos x al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? En videos posteriores les enseñaré a calcular esto así de rápido y de chévere y no evaluando el límite, pero si no calcularon ese límite por la definición, los invito a que se hagan el análisis de esta función racional y vean que efectivamente tenemos una asíntota vertical en x igual a 1 y una asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Listo? Pero lo importante acá es que se lleven la idea de que si f de x no es continua en un punto, entonces en ese punto la derivada no va a tener un valor, no va a estar definida. ¿Listo? Nuestro segundo caso es el siguiente. Esta función de acá, esta función azul, es la función f de x igual al valor absoluto de x. Y nosotros sabemos que esa función se define, ¿no?, por partes como x para x mayor o igual a 0 o menos x para x menor que 0, ¿cierto? Esa es nuestra definición. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 2 no va a ser derivable cuando f de x tiene una esquina. ¿Qué significa que la función tenga una esquina? Entonces, miren este punto de acá tan particular. Nosotros esperamos que la derivada de este tramo de esa función sea 1, ¿cierto? Porque ahí la pendiente de esa recta es 1. Mientras que en el tramo izquierdo, nosotros esperaríamos que esta pendiente acá fuera menos 1. ¿Y qué sucede en 0? ¿Cuánto vale en 0? ¿Vale 1 o vale menos 1? Pues la respuesta nos la da que al ser una derivada es un cálculo de un límite. Y para que un límite exista en un punto, sus límites laterales deben ser iguales. Pero acá no lo son. Entonces, en el punto en el cual la función tiene una esquina, no tenemos una derivada. Bien, esto lo pueden ver ustedes como que el límite de cuando x tiende a 0 por la izquierda de lo que es la definición de derivada, que en este caso sería el valor absoluto de x menos el valor absoluto de 0 sobre x menos 0, ¿cierto? Si tenemos por la izquierda, ¿cuánto vale valor absoluto de menos x? Esto es menos x sobre x, que es igual a menos 1. Mientras que por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta derivada va a ser valor absoluto de x menos 0 sobre x menos 0. Y en este caso, este vale es x sobre x, que va a ser igual a 1. ¿Listo? Eso es lo que significa que mis límites laterales sean distintos y por eso en ese punto no podemos derivar. Ahora, ¿cómo lo podemos ver gráficamente este tema de la esquina? Bueno, pues lo podemos ver como que sencillamente acá hay infinitas rectas tangentes a ese punto. Y por eso entonces no tenemos una definición de derivada en ese punto. Nuestro tercer caso es el siguiente. 3. F de x tiene una tangente vertical. Entonces, esta función de aquí es la función f de x igual a la raíz cúbica de x. Y podemos ver que las pendientes acá son positivas, ¿cierto? Acá tiene un signo positivo pequeño, acá se hizo mucho más positiva, ¿cierto? Acá está cada vez más positiva y cuando llegamos a 0, ¿qué sucede? ¿Cuánto vale la pendiente en 0? Vale infinito, ¿ok? Eso es lo que significa tener una tangente vertical. Acá vamos a tener de nuevo una pendiente bien positiva y cada vez van a ser menos positivas, ¿cierto? Con cierta simetría.
¿Qué esperaríamos de una derivada de esta función? Esperaríamos que fuera una función que siempre es positiva y a medida que se aproxima a cero, entonces presenta un comportamiento así asintótico. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Pendientes que son positivas, poco positivas, después más positivas y con cierta simetría al lado y lado. Efectivamente, cuando uno calcula f' de x, esto es igual a 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Y sabemos por nuestro análisis de funciones que si x es igual a 0, entonces no está definida esta función. Y por eso no va a ser derivable en ese punto. Además, podemos ver con nuestro cálculo de límites que si miramos, ¿no? Cuando x tiende a 0 por la derecha, esto nos va a dar un límite que es más infinito, porque este valor de acá siempre va a ser, me va a regresar valores positivos. Y cuando tenemos por la izquierda, entonces como lo dije, siempre son valores positivos. También va a ir a más infinito. Y eso es precisamente lo que podemos ver acá. Espero les haya quedado claro. Suscríbanse y denle like.